Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Muy bien, ¿por qué no murió Aarón cuando Dios ejecutó el juicio acerca del becerro de oro? Es la pregunta, ¿cierto? Es muy interesante además, porque si vemos, Aarón fue el promotor de alguna manera de lo que el pueblo hizo. Y él siguió adelante sabiendo que lo que estaba haciendo estaba completamente equivocado en su labor como sacerdote. Pero antes de pensar en el juicio de Dios se me viene a la mente algo que es extraordinario, y es que los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros. Tal vez es por eso que a veces es muy pero muy difícil explicar la forma como Dios actúa en momentos muy concretos de la palabra. Y ahí es donde empezamos a comprender que solo cuando lo conocemos a Él realmente es que las cosas cobran sentido y algunas preguntas, o tal vez todas, claro, tienen respuesta. Quiero invitarle a que veamos dos cosas. Lo primero es que Dios había escogido a Aarón como sacerdote, y hasta antes de este momento del becerro, Aarón había cumplido fielmente sus deberes como quien tenía esa responsabilidad. Pero cuando miramos que Moisés los desafió para separarse de aquel pecado que habían cometido y se arrepintieran, Moisés fue muy claro, y es que ejecutaría el juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Aarón? Si Aarón sobrevive es porque Aarón se coloca del lado de Dios y de Moisés. Es decir, que a pesar de su error reconoció que era mejor estar del lado de Dios. Y cuando yo me coloco del lado de Dios a pesar de mis errores, Dios me perdona, claro. Muchos podremos decir, oiga, pero Aarón fue oportunista, actuó por conveniencia. Claro que sí, estamos de acuerdo. Pero yo quiero agregarle algo. También podemos decir que Dios actuó con misericordia. Algo que nunca podemos olvidar es que Dios siempre espera que nosotros nos volvamos a Él. Además, si alguien sabe que viene un juicio severo, lo menos que hace en su humanidad es tratar de buscar cómo salvarse. Y Aarón lo hizo. Aarón fue consecuente en ese momento, a pesar de haber sido incoherente en su demás comportamiento. Pero hay algo que quiero que tengamos presente frente a esto, y es que distingamos siempre que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Siempre por una u otra razón en nuestra humanidad pecaremos, pero ojo, practicar el pecado es una conducta habitual que hace que ya haya un comportamiento frecuente y permanente frente a esa actitud que es contraria a la voluntad de Dios. Y es eso último el verdadero problema, y lo que endurece el corazón y nos impide acercarnos a Dios para pedir perdón. Pero hay otra cosa con respecto al tema de Aarón, y es distinguir que una cosa es el pecado y otra sus consecuencias. Estas últimas se extienden en el tiempo por medio de muchas situaciones o circunstancias que se presentan, dificultades que en algún momento tendremos que sortear. No quiere decir que Dios guarde el castigo para después. Pero lo que sí no podemos pasar por alto es cómo Aarón moriría en el desierto y nunca entraría a la tierra prometida. Pero también Aarón tuvo que soportar la pérdida de sus dos hijos adultos en un juicio de Dios también. Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero Dios siempre quiere que nuestro corazón sea sencillo, sincero y sensible para reconocer que hemos cometido un error. No vale la pena estar jugando o abusando de la misericordia de Dios. Mejor, vengamos a Él y digámosle: Señor, aquí estoy dispuesto a que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.